pero soy un director del EPS y quiero, en primer lugar, saludar a toda la gente que está siguiendo la transmisión de esta actividad. Agradecerle que en forma improvisada me den este espacio y decirles que yo creo mucho en los procesos. Creo mucho en los procesos. Estoy convencido que las cosas no comienzan cuando uno llega y no terminan cuando uno se va. Y en este tema, que es el tema de la salud, nosotros tenemos que tener eso muy presente. Las cosas no comienzan cuando uno llega y tampoco terminan cuando uno se va, porque los temas de salud tienen que abordarse como una política de Estado. El BPS tiene esta responsabilidad porque en algún momento nadie asumía esta responsabilidad. Y el BPS ocupó un lugar dentro del sistema de salud de Uruguay, cuando no había sistema de salud, ocupó un lugar que luego fue llamado a seguir ocupándolo cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por la experiencia, por todo lo que nosotros habíamos trabajado como BPS, yo digo nosotros, yo no estaba en ese momento, pero ustedes saben bien la historia de lo que fue el área de la salud del BPS y cómo se ha ido de alguna forma transformando por la vía de los cambios que se han producido en el país desde que éramos ante una referencia a nivel materno-infantil y ahora en estos tiempos estamos hablando de una referencia en enfermedades raras y defectos congénitos. Entonces, creo que es muy importante, repito, ver esto como un proceso. Y en ese sentido, creo que muchas de las cosas que se hicieron antes explican lo que está pasando ahora y que muchas cosas que se han hecho en estos tiempos, en esta última etapa, van a explicar algunas cosas que van a ocurrir dentro de unos años, y en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Nosotros hemos seguido muy de cerca las transformaciones que ha habido en materia del área de la salud del BPS y tenemos una posición sobre cuál debe ser, digamos, el rol que tiene que jugar el Banco de Previsión Social en estos temas. Y entendemos que cualquiera sea esa responsabilidad que vamos a asumir, tiene que asumirse pensando en los destinatarios de nuestro servicio y en clave de entender esto como digamos, un rol muy importante dentro del sistema de salud, que tiene que darse respetando los derechos adquiridos de las personas, que tiene que darse respetando los derechos que nosotros ya le atribuimos a esas personas. Por supuesto que pensar para adelante significa que de repente hay que definir, hay que tomar decisiones sobre cuál va a ser nuestro objetivo, cuál va a ser digamos, la población a la cual vamos a atender, de qué forma la vamos a atender, cómo se va a financiar, y cómo vamos a encarar esa nueva etapa, pero siempre pensando de que los derechos ya adquiridos se tienen que respetar. Esto lo hemos conversado con el director técnico muchas veces y coincidimos en esta definición que es algo conceptual, ¿no? Nosotros entendemos que el BPS tiene, en estos cambios que se están produciendo, como en todas las transformaciones, como en toda la reforma, un periodo de transición, donde se tiene que respetar esos derechos adquiridos y en algún momento se va a pasar esa transición y va a quedar con lo que el BPS defina que va a ser en materia de salud. Entonces, decirle que hoy en el directorio yo hablé de esta actividad para que ustedes de alguna forma sepan de que no pasó desapercibido. Hablé del Día Nacional, porque hay un Día Nacional y un Día Internacional, pero nosotros entendemos que era un día que no podía pasar desapercibido en el directorio. Y hoy estuvimos hablando de los temas de salud. Ayer o antes de ayer yo conversé con Alberto y hoy en el directorio hice un planteo para que la Dirección Técnica de Salud
preparara un nuevo informe para que nos contara el directorio cuál es el estado de situación que tenemos hoy en ese proceso que inició el director técnico de salud a partir de su designación, porque estamos en una etapa donde prácticamente finaliza el año, está en el último tramo del año, y va a haber en octubre elecciones y seguramente va a haber un cambio en la composición del directorio, o no, pero es importante hacer un cierre. Yo ya esto se lo había planteado hace unos días y hoy lo planteé en el directorio de que necesitamos tener un informe, porque siempre que hay una reforma hay preocupaciones. Siempre que hay reformas hay incertidumbre, hay cierto nerviosismo. Y creo que las autoridades y los que tenemos responsabilidades tenemos que tratar de transmitir tranquilidad, certezas y la mayor seguridad posible para todos los que trabajan en esta área. Por eso creo que la información es fundamental y por eso hoy planteamos esto como un tema importante, digamos, porque todos los días hay un rumor distinto, todos los días hay una cosa distinta, y nosotros tenemos que plantearle a nuestros trabajadores la mayor información, y que esa información sea de calidad, sea una información que transmita tranquilidad. Uno puede estar de acuerdo o no con las resoluciones que tome el directorio, que tome digamos, las autoridades, pero lo que no puede haber es duda, lo que no puede haber es incertidumbre. Uno puede estar de acuerdo o no cuál va a ser el rol que va a tener el BPS en este centro nacional de referencia que ya está designado, pero no podemos guiarnos por el comentario que hay en el pasillo, sino que tenemos que tener comunicaciones oficiales, claras, concretas. Y bueno, en eso me he preocupado y he estado trabajando junto con Mariví, junto con Alberto. Nos hemos reunido con usuarios, nos hemos reunido con trabajadores, con el sindicato, para intentar que haya esa sintonía de informar todo lo que está ocurriendo. Así que, como creo en los procesos, ya le he transmitido al directorio y a las diferentes jerarquías que, a pesar de que me voy y viene otro compañero a ocupar esta responsabilidad, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de la gente. En particular, vamos a seguir defendiendo el BPS como institución. Esté quien esté en el gobierno, esté quien esté en el directorio, no importa eso, nosotros tenemos que defender el BPS, porque el BPS es una herramienta hermosa para poder atender a la gente que más necesita o la gente que necesita. Porque si uno se pregunta cuál es el rol que juega el BPS, y el BPS aparece cuando la gente pierde el trabajo. El BPS aparece cuando la gente se enferma, o cuando adquiere una discapacidad, o cuando nace con una discapacidad. El BPS se acerca cuando hay una niña, un niño, un adolescente en situación de vulnerabilidad. El BPS aparece cuando la persona está cansada y ya tiene en su mochila muchos años de trabajo y ya no puede trabajar y necesita una jubilación, una pensión. El BPS aparece cuando la gente necesita. Entonces hay que defender al BPS. Hay que defenderlo porque nosotros, como servidores públicos, tenemos que justamente estar cuando hay esa necesidad. Y bueno, ni que hablar del área de la salud. Tenemos que defender el BPS y defender todo lo que hace el BPS en materia de salud, porque ninguna otra institución lo hace. Entonces tenemos que cuidar esto, tenemos que potenciar esto y tenemos que trabajar para mejorar todos los días el BPS y mejorar todos los días lo que hacemos. Les agradezco mucho y bueno, y espero que esto que estamos haciendo llegue a buen puerto y sea para seguir al lado de la gente y al lado de los derechos de la gente. Muchas gracias. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.